¿Por qué se visten los hombres tan aburrido? El armario masculino contemporáneo parece condenado a no salir del gris, el negro, el azul marino. Como dice una amiga mía, algún loco se pone un burdeo. Y hoy vamos a saber por qué. Porque vamos a hablar de la gran renuncia masculina. La gran renuncia masculina es el nombre que Flügel, un teórico de la indumentaria y psicoanalista de principios del siglo XX, llama al proceso por el que la vestimenta masculina se vuelve la vestimenta sobria y de poco color que conocemos ahora. De hecho, Flügel describía este proceso como una gran derrota estética, el momento en el que los hombres abandonan de manera deliberada la ornamentación y se autocondenan a una sobriedad que al final los iba a encarcelar. Y esta transformación no fue solo estética, fue profundamente ideológica. Y sabemos que esta división entre sobriedad masculina y ornamentación femenina no es natural porque a lo largo de la historia de la moda, la ornamentación no ha distinguido entre géneros. La vestimenta masculina, igual que la femenina, era una exhibición constante, sobre todo, por ejemplo, en Europa durante el Antiguo Régimen. Diferentes tipos de telas como la seda o el terciopelo diferenciaban la clase social, diferentes colores también, por la disponibilidad de los pigmentos. La vestimenta tenía que ser rica como un signo de división de rango y privilegio tanto para hombres como para mujeres. Y de hecho, muchas de las cosas que ahora asociamos con la feminidad tradicional, que no es tradicional, como los tacones, el maquillaje, las pelucas incluso, todo eso se inventa para hombres, porque el adorno diferenciaba, y es justo en esa diferenciación donde empieza el problema. Los ideales ilustrados habían estado tomando forma durante el siglo XVIII y eventualmente desembocarían en la Revolución Francesa. Y estos ideales promovían virtudes como la razón, la austeridad, la moderación, la lógica, como valores centrales a través de los que crear un nuevo orden público. Es en este contexto en el que el lujo empieza a reinterpretarse y ya no es un signo de categoría, sino un signo de corrupción moral. Los nuevos ideales revolucionarios de igualdad, fraternidad, libertad, pues no se prestaban a una división del vestido que determinara tan tajantemente las diferencias entre clases. Pero es importante subrayar un punto aquí, algo que normalmente se olvida de la Revolución Francesa, y es que es una revolución burguesa. Buscaba abolir las diferencias entre los hombres blancos, ricos, con dinero, educados, que habían nacido aristócratas, y los hombres educados, ricos, blancos, que no habían nacido aristócratas. Todos los demás no eran tan iguales. Las mujeres, las personas empobrecidas, los no terratenientes, los no profesionales de alta clase, los habitantes de las colonias francesas, ahí ya tampoco había tanta fraternité. Pero el nuevo ideal político y el nuevo ideal estético, por tanto, se crea a través de esta nueva clase de hombres que va a heredar el poder. Estos hombres entre ellos eran iguales y por tanto la sobriedad y la austeridad los desmarcaban como una misma clase. Este proceso no solo se limitó a Francia. De hecho, en Inglaterra la transformación hacia esos ideales de sobriedad había comenzado muchísimo antes. Y también denotaba que no había realmente tanto cambio para las clases más bajas, porque los que empiezan a cambiar hacia este nuevo tipo de estilo son los terratenientes ingleses o incluso la baja nobleza, que por lo que sea no eran muy fans de los franceses. En eso podemos estar de acuerdo con ellos, supongo, y empiezan a desligarse de las modas afrancesadas llevando trajes oscuros, marrones y negros sobre todo. El traje de 3 piezas, que se ha convertido en un emblema de la moda masculina, nace en el campo inglés en representación de ese nuevo gusto por la austeridad y de ese nuevo disgusto por los franceses. Y todo viene un poco de la misma rama ideológica ilustrada. Pensadores como John Locke habían hecho una asociación entre el lujo y la corrupción moral. Y en contraste con esa nueva corrupción moral que se asociaba con la ornamentación, una nueva forma de performar la virtud era a través de la sobriedad. Y esto está pasando en general en el mundo occidental. En los nuevos Estados Unidos también vemos que políticos como Benjamin Franklin dejan de llevar las pelucas que se asociaban con los ideales de la corte inglesa y también se adoptan esos trajes marrones y negros como una señal de democratización. En Francia, los diputados del tercer estado también llevan esos trajes. La chaqueta que se abre hacia los lados, el chaleco por la cintura, la levita al cuello. Aunque sí que es verdad que en general en Francia todavía lo llevaban más apretado que en el resto del mundo. Pero esa sobriedad, esos colores neutrales se vuelven el uniforme de la revolución. Incluso influencian pues lo que nosotros todavía pensamos cuando pensamos en la Revolución Francesa y lo que damos en el colegio, los sans-culottes. Este nuevo tipo de vestimentas más austero se vuelve una forma de romper con la diferencia de clase, la diferencia por nacimiento
que había representado al antiguo régimen. Y el traje oscuro se vuelve definitorio de los que iban a tomar el poder, esa nueva clase de terratenientes, militares, médicos, abogados, políticos, que todavía estaban educados, muchas veces tenían dinero, a los que se consideraban más capacitados para ejercer el poder, pero que no habían podido acceder a este porque no habían nacido aristócratas. Este cambio toma mucha forma, claro, en la Francia de la Revolución. Ya habíamos visto que la ideología estaba influenciando la estética de Occidente en general, pues a partir de la Revolución Francesa es que directamente el adorno se empieza a volver peligroso. La gente lo mira con desconfianza y vemos que la vestimenta apropiada masculina cada vez se va volviendo más restrictiva. Esto llega hasta el punto de que, por ejemplo, en 1792 hay una revista de moda, Le Journal de la Mode du Goût, que dice que va a dejar de hablar de la moda masculina porque cambia tan poco que ahora ya no tiene ningún tipo de interés. No había ningún tipo de expresión por ninguna parte, había dejado de ser algo dinámico, no tenía ningún tipo de interés, se había quedado fijo. Pero claro, esto también nos lleva a un problema. La gran renuncia masculina tuvo consecuencias que a día de hoy todavía pueden resultar problemáticas. Por ejemplo, alguien a quien no le vino nada bien la gran renuncia masculina fueron a las mujeres como comunidad, porque los valores ilustrados empiezan a asociar la razón, la competencia, la virtud con la austeridad. Pero esa austeridad no se asocia con la feminidad. Lo que se asocia con la feminidad es la ornamentación y la frivolidad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que se va consolidando la idea de la feminidad como inherentemente caprichosa, frívola, superficial y por tanto no merecedora de ningún tipo de poder. El hombre renunciaba a la frivolidad y a la ornamentación porque era inherentemente más lógico y por tanto más capacitado para ejercer el poder, mientras que a la mujer todavía se le permitía esa ornamentación porque se la consideraba naturalmente inferior. Por eso digo que las ideas revolucionarias pues no eran tan revolucionarias realmente. En libros como Emilio de la Educación, Jean-Jacques Rousseau hace esa asociación entre superficialidad y feminidad, que luego toma forma en los roles de género del siglo XIX, los que nosotros a día de hoy hemos heredado como los roles de género tradicionales, que se forman y se van consolidando a lo largo del siglo XIX. Pero también esta renuncia masculina se termina volviendo un problema para los propios hombres, porque crea una idea de masculinidad tan rígida que se vuelve prácticamente una cárcel. Y es en este contexto donde vemos muchas veces que surge el concepto de afeminamiento, que va adquiriendo fuerza como categoría despectiva para ese hombre que se comporta como una mujer que gusta del adorno. Es decir, la sobriedad de la ropa masculina creó una frontera estética que no permite que el hombre vaya más allá de los roles de género impuestos. Y ese concepto de afeminamiento se va diseminando por todas partes. Por ejemplo, Mary Wollstonecraft, la escritora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, responsabilizó el colapso político de Francia en que los hombres se habían vuelto unos afeminados. Es decir, se crean divisiones de género tan estrictas que se vuelven cárceles para los sexos. Y creamos la división que incluso nosotros a día de hoy todavía heredamos como lo tradicional, lo natural, que por tanto no lo es. La idea del hombre vestido de oscuro, austero, racional, productivo y de la mujer ornamental, superficial, emocional. Una estructura que nos hace daño a todos, incluso a día de hoy. Con todo esto vemos que los cambios estéticos no son realmente solo cambios estéticos, son una respuesta a un cambio ideológico. En este caso, la gran renuncia masculina fue una redefinición del poder, una redefinición de la virtud, una redefinición de la respetabilidad y terminó creando una nueva codificación de género que incluso a nosotros a día de hoy nos intentan muchas veces enseñar como una división natural. Y es por esto que la gran renuncia masculina creo que nos recuerda dos cosas muy importantes. Uno, que lo que muchas veces nos enseñan a nosotros como algo natural es realmente un invento humano y muchas veces no tan alejado de nuestro propio momento histórico. Y dos, que incluso la aparente neutralidad puede tener muchísima carga ideológica. Con eso concluye el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí es un tema que me interesa muchísimo. Si os ha quedado alguna duda o hay algo de lo que queráis hablar, estoy disponible en comentarios. Me encantará hablar de esto con vosotros. Os dejo por aquí mis redes sociales por si me queréis seguir. Estoy activa en todas ellas. Y si os gustaría saber más de historia de la moda, cine, literatura y estilo retro, no dudéis en suscribiros. Nos vemos a la próxima.